En el oscuro rincón de la historia futbolística, 1949 dejó una cicatriz imborrable con la tragedia que envolvió al legendario equipo italiano, Il Grande Torino. En aquel fatídico día, el mejor equipo de Italia, y quizás de toda Europa en ese entonces, se vio sumido en la oscuridad eterna tras un trágico accidente aéreo. Este relato doloroso es la crónica de un capítulo sombrío que marcó para siempre el curso del fútbol y dejó un vacío imposible de llenar en el corazón del deporte rey. Acompáñenme en este viaje para recordar y rendir homenaje a los héroes caídos de Il Grande Torino. La tragedia de Superga. Esta historia comienza en 1939, cuando el empresario y antiguo jugador Ferruccio Novo asume la presidencia del Athletic Club Torino. El equipo es un emblema de la ciudad de Turín, uno de los ejes de la economía italiana y sede de la casa automotriz Fiat. Ferruccio tenía grandes planes para el equipo, sabía que en plena guerra disminuirían las inversiones en el fútbol y aprovecharía esto para armar un equipo que dominara el calcio italiano. Su consejero era el legendario director técnico de la Azzurra, dos veces campeón mundial, Vittorio Pozzo. El inglés Laszlo Livesley asumió el rol de director técnico y puso de asesor al húngaro Arno Erbstein, quien no podía ejercer como director técnico por ser de origen judío. Erbstein era el verdadero cerebro detrás del equipo. El artífice del estilo de juego de Il Grande Torino. Erbstein venía del sorprendente Lucchese, que pasó de ser un equipo de tercera división a terminar séptimo en la Serie A, por delante de Roma e Inter de Milán. Era un adelantado a su época, fue de los primeros directores técnicos en exigir profesionalismo, controlaba la técnica y hasta la dieta del equipo. Su táctica era diferente a la hegemónica en Italia en ese entonces. Era todo lo opuesto al Catenaccio. Fue una de los precursoras del fútbol total de Holanda en los años 70. El sistema incorporó la ya conocida formación MW, añadiéndole un juego de posesión, pases cortos y ataque constante. Pero lo más importante de una máquina son sus piezas. Don Ferruccio lo sabía, y por eso empezó a armar su equipo con los mejores jugadores de la época en el calcio italiano. Su primera gran compra fue el goleador Franco Ossola, proveniente del Varese. La Roma ganó la Liga 1941-1942, con el Torino como escolta, quedándose a 3 puntos. El sueño del Scudetto se frustró a 3 fechas del final contra el Venezia de Ezio Loic y Valentino Mazzola. Después del partido, don Ferruccio bajó al vestuario, sacó la chequera y se los trajo a Turín. Mazzola es considerado uno de los mejores jugadores italianos de la historia. Era un líder carismático, jugador de toda la cancha, creador de juego y con mentalidad de campeón. Cuando el equipo jugaba mal se arremangaba la camiseta, como señal para alentar a su equipo. El primer Scudetto del Gran Torino llegaría en la temporada 1942-1943, quedando un punto por encima del Livorno. También ganó la Copa de Italia, siendo el primer doblete de la historia. Erbstein no pudo disfrutarlo, ya que tuvo que huir por la persecución de Mussolini. Eran tiempos difíciles en Italia, en plena Segunda Guerra Mundial los aliados avanzaban desde el sur y las tropas del eje se atrincheraban detrás de la línea gótica, dividiendo al país en 2. Ese año se jugó un campeonato no oficial, y el equipo pasó a llamarse Torino Fiat. El cambio de nombre se dio para que los jugadores no pudieran ser reclutados por el ejército, ya que estaban inscritos como obreros de la Fiat, que para ese entonces fabricaba aviones y tanques para el Duce. ¿El campeón de 1944? El Spezia. Aunque no le contaron su Scudetto. En 1945 se acabó la guerra y volvió Il Gran Torino a las canchas. Ganaron su segundo Scudetto en la temporada 45-46, con 3 puntos de diferencia sobre el Inter de Milán. Para la temporada de 1946 volvió Erno Erbstein al equipo. Había escapado de los nazis en Hungría y vivió escondido hasta el fin de la guerra. Don Ferruccio lo recibe con los brazos abiertos. Y con él, Il Gran Torino mostró su mejor fútbol, ganaron 2 Scudettos más, el de la temporada 1947 y 1948,
y parecían no tener rivales. El devastado pueblo italiano olvidaba sus penurias viendo a Mazzola y su banda arrollar en la cancha con su fútbol. En ese momento todavía no existía la Copa de Europa, pero no habían dudas que el Torino era el mejor equipo del continente. En la temporada 47-48 anotaron 125 goles, 3.13 por partido. 10 de sus jugadores eran seleccionados italianos, doble campeona y favorita para Brasil 1950. En abril del 1949, Torino se encaminaba a su quinta liga consecutiva, tenía una diferencia de 4 puntos a favor sobre el Inter de Milán a falta de 4 partidos por jugar. El 3 de mayo fueron invitados a jugar en Lisboa contra el Benfica de Zico Ferreira, quien era, amigo de Mazzola, en su despedida. No sabían que sería su último partido. La mañana del fatídico 4 de mayo, la aeronave Fiat G212 del equipo partió de Lisboa rumbo a Turín. Mientras el avión recargaba combustible en Barcelona, almorzaron con el plantel del Milán. La ruta del vuelo era Cap de Creus, Toulon, Niza, Albenga, Savona y Turín. A las 5 de la tarde la aeronave se encontraba llegando a Turín. El clima era complicado, fuertes ráfagas de viento, niebla y muy baja visibilidad. La torre de control comunicó la situación. «Estamos a 2000 metros de altura, cortaremos por Superga», respondió el piloto. La colina de Superga se eleva a 650 metros sobre Turín, sobre ella se encuentra la Basílica de Superga. Los vientos desviaron a la aeronave. El altímetro se bloqueó. Iban volando mucho más bajo de lo que pensaban. Se estrellaron contra la colina. No hubo sobrevivientes. La conmoción en Italia fue total, perdió a su mejor equipo y la base de la selección italiana que disputaría el Mundial de 1950. Los héroes son inmortales a los ojos de quienes creen en ellos. Entonces los niños creerán que Torino no está muerto, solo está lejos, diría Indro Montanelli. El mítico jugador del Barcelona, el húngaro Ladislao Kubala, quien se encontraba en negociaciones para reforzar al Torino, cuenta cómo salvó su vida al hacerle caso al presidente de su club de no subirse al avión que transportaba al Torino ya que no había llegado la autorización de la FIFA por su traspaso. De no creer. El club argentino River Plate se ofreció para jugar un partido amistoso a beneficio de los familiares de los fallecidos, contra un combinado de la Serie A llamado Torino Símbolo. La máquina viajó con todas sus figuras, Alfredo Di Stéfano, La Bruna, Carrizo y Rossi. Años más tarde, el Torino tendría una camiseta alternativa con una banda en el pecho similar a la del club argentino. River Plate también tendría a lo largo de su historia camisetas suplentes color granate. Esta amistad entre clubes perduraría hasta hoy. Llegó el Mundial de Brasil 1950 y la selección italiana, todavía marcada por la tragedia, se negó a viajar en avión. Luego de 2 semanas de viaje en barco llegaron agotados y sin condiciones para jugar. Fueron eliminados en primera ronda, contra Suecia y Paraguay. Luego de este fracaso mundialista, Italia volvería a su estilo de juego más famoso de la mano del argentino Helenio Herrera, el Catenaccio. La versión italiana del fútbol total murió junto con el Grande Torino, aquella fatídica tarde nublada de Superga. El Torino nunca se recuperaría de esta tragedia. Después de esto, solo pudieron ganar un scudetto, el de 1978, que tuvo un sabor especial porque se lo ganaron a su archirrival de patio, la Juventus. Cada 4 de mayo, los aficionados granates se congregan en la Basílica de Superga para rendir homenaje a los héroes perdidos en el trágico accidente. El capitán del equipo, frente a una audiencia en silencio, lee los nombres de aquellos jugadores que, hace más de 70 años, formaban el mejor equipo de Italia y posiblemente de Europa. Aunque el tiempo ha pasado, la memoria de la tragedia persiste como un eco eterno, recordando la esencia de unidad y pasión que estos héroes representaban. La ceremonia se convierte en un momento de respeto y reflexión, donde la ciudad detiene su pulso para recordar y honrar la fortaleza que emana de la adversidad.
En la Basílica de Superga, la historia se entrelaza con el presente, y las lágrimas se mezclan con rostros serios mientras la comunidad rinde homenaje a aquellos cuyos sueños se vieron truncados en el cielo. A medida que los aficionados granates descienden de la colina, llevan consigo la carga de la historia y el compromiso de preservar la memoria de Il Grande Torino, recordando no solo los logros deportivos, sino la verdadera grandeza que trasciende el campo de fútbol. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Te lo agradeceré. Hasta la próxima.